Hola, ¿cómo están? Mi querido Aries, entonces, aquellos que son de signo Aries, ¿vale? O tienen una persona, ¿cierto? Que tenga ese signo, ¿vale? O que en este momento simplemente esté resonando con esa energía de Aries, este mensaje es para ti. Si estás aquí, créeme que este mensaje puede llegar a ser para ti. Quizás llegaste aquí por sincronicidad, ¿vale? En este momento, mi querido Aries, veo una situación, ¿cierto? Con tu persona especial, vamos a hablar con tu persona especial acá que te sale esta persona especial de la que yo tengo aquí información. Esta persona viene del pasado. Aquí te sale lo siguiente: acabas de terminar una recuperación emocional, así que ahora es tiempo de empezar a buscar la satisfacción romántica nuevamente. Puede que para ustedes esta relación ya haya terminado y alguno de ustedes esté en un periodo de recuperación. Te sale la carta de la 295 Hz de frecuencia. Si necesitas mirar esta frecuencia para que te suba la energía, te suba, ¿cierto? Subir de pronto ese estado energético en el que te encuentras. Puede ser que alguno de ustedes en este momento haya perdido peso, o puede ser que alguno de ustedes esté en ese momento quizás recuperando a nivel físico. Puede que ustedes hayan perdido peso durante esta situación con tu persona especial. Quizás de pronto te haya afectado a nivel emocional, en el sentido de que una de dos, o te puede que te haya bajado un poquito lo de la autoestima y estés intentando ir al gimnasio, estés intentando volver a perder quizás grasa, estás intentando recuperar tu imagen, ¿cierto? Y también en algunos casos puede ser simplemente que esta depresión, esta tristeza te haya hecho llegar incluso a perder peso corporal, ¿vale? Cuidado con ellos, con ustedes, hermosos míos, que están pasando por una situación bastante difícil, quizás una pérdida, puede ser un divorcio, ¿vale? Quizás, pues, tener cuidado, cuidarme, alimentarme, hacer ejercicio, ¿vale? Si estoy muy flaquito, pues alimentarme mejor. Si estoy muy gordito, pues cuidar de mí, ¿verdad? Ir al gimnasio, cuidarme, cambiar mi dieta, ¿vale? No permitir que esta situación me llegue al punto de que me denigre, hasta el punto que mi parte física pues también se vea afectada, ¿sí? Aquí te sale que no tengas miedo, ¿cierto? De la oposición, ¿sí? Recuerda que a ver, aquí te hablan acerca de la... ¿Cómo es que se llama esto? En español ya se me olvidó. A kite es una cometa. Sí, que te están diciendo que una cometa se levanta en contra del viento. Sí, puede ser que en este momento tengas oposiciones. Sí, puede ser también que haya una oposición, bueno, y que esa oposición, o que tú sientas como oposición, que estás muy flaquito o que estás muy gordito, o que tu parte física no es tan atrayente para conseguir quizás una nueva pareja. Tal vez estés inseguro, insegura de tu parte física. Pues con eso, ¿vale? Voy a comenzar con lo que tu persona estará sintiendo. Aquí te sale la carta de Doreen Virtue, del oráculo del romance de Doreen Virtue, de la carta de la boda, ¿ok? Bueno, esta carta habla acerca de que esta situación, ¿cierto?, envuelve matrimonio. Ahora, puede ser que tú o tu persona estén casados, puede ser que tú o tu persona estén pasando por un proceso de divorcio, o estuviste casado con esta persona, ¿vale? O puede ser que muchos de ustedes estén pensando, como te digo, en darte otra oportunidad, porque aquí te está saliendo buscar la satisfacción romántica nuevamente, quizás darte una oportunidad de nuevo de casarte una segunda vez, o no necesariamente de casarte, pero de tener de pronto un vínculo más serio, ¿sí? O una convivencia con alguien de nuevo, bueno, cosas así. Bueno, aquí te sale la parte del pasado. Vamos a ver lo que esta persona te diría. Esta persona te diría error, sombras y sanación. Aquí sale lo siguiente: el pasto no era más verde, o no estaba más verde en el otro lado, ¿sí? Aquí te sale la carta de las sombras, que dice: yo estoy enfrentando mis propios demonios en este momento, o mi propia oscuridad.
Sí, eso fue algo como en el pasado, como sanando las sombras, ¿vale? De los errores de esta persona. Aquí sale, es tiempo para mí de sanar mis heridas, ¿cierto? De la niñez. Bueno, puede ser que esta persona estuviera sanando algún tipo de herida de la niñez, ¿vale? En el pasado, o que esta persona simplemente no se hubiera dado cuenta de que había algo que sanar ahí. Sí, puede ser eso, porque como está en la oscuridad, ¿vale? O quizás una persona que cometió errores y no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. En la parte del presente sale la carta de la vibración, ¿sí? Vibraciones, cosas que no se han dicho, la segunda carta, y la otra parte es la parte de la segunda oportunidad. Aquí sale que puede ser que de alguna manera ustedes no fueran distintos, digamos, esta persona estuviera vibrando más bajo que tú, o tú más bajo que esta persona, ¿sí? Se dejaron muchas cosas por decir. Esta persona no fue capaz de decir de ciertas cosas. Una de esas probablemente que quería una segunda oportunidad, o simplemente que en ese momento no se sentía capaz de hablar contigo, pedirte una segunda oportunidad, o quizás simplemente darse, ¿cierto?, una segunda oportunidad para aclarar las cosas, o para hablar de las cosas que no se habían hablado, ¿cierto?, en el pasado. Puede que en el presente quizás esta persona tendrá que subir un poquito su vibración para poder tener como la valentía de venir y quizás poder hablar contigo, ¿cierto? Poder hablar de esas cosas que no habló contigo, ¿vale? Puede que muchas de esas situaciones, aquí con tu persona especial, es una persona que de alguna manera, por esos miedos, ¿sí? Por esos miedos de él, no hubiera tenido como la valentía de pedirte quizás una segunda oportunidad, o quizás simplemente pedirte incluso la mano, o querer casarte, digamos, pedirte pues que te cases con él o con ella, o ir a una convivencia, bueno, tener una convivencia juntos. Bueno, esta persona no fue capaz de decirte esas cosas, ¿vale? Es una persona, como te digo, estaba vibrando en una energía muy baja, o tú estabas vibrando una energía muy baja, ¿vale? Y se dejaron muchas cosas sin decir, por mucha inseguridad aquí, ¿vale? Ahora, en el futuro aparece el tiempo divino, ¿sí? Luego aparecen las memorias todavía presentes en el futuro, ¿vale? De las cosas que no hablamos, de las cosas que no nos dijimos, ¿sí? Esto del tiempo divino, que hablaba acerca de las vibraciones, ¿sí? Como que en el tiempo divino, tal vez no era el momento como para esa segunda oportunidad, como para hablar de lo que pasó, ¿sí? Quizás estas memorias que no se hablaron, ¿sí? Todas esas cosas que no se hablaron, que se quedaron sin decir, es como quizás en este momento, quizás tú estés recordando todo esto, ¿no? O tu persona especial está recordando todas esas cosas, ¿sí? Porque no fui capaz de enfrentarme, porque no le dije lo que sentía, ¿vale? ¿Cierto? Tal vez porque como los dos estaban en vibraciones distintas, esta persona no fue capaz, ¿cierto?, de decir lo que sentía, o de volver a hablar contigo, de aclarar las cosas, o de pedir una segunda oportunidad. Sí, en el pasado, otra vez, sí, aquí en el presente sale la segunda oportunidad. Puede que de pronto alguno de ustedes en el presente tenga la oportunidad de volver a hablar, pero es que aquí hay una batalla en el futuro todavía. Para muchos puede que esa conversación se llegue a dar en el presente, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque se llegue a dar, esta persona suba de vibración, se atreva y quizás te vuelva a hablar, ¿ok? En otros casos, simplemente esta persona todavía siga luchando con esas memorias del pasado, con eso que no pudo decir, ¿vale? Esta persona tiene que sanar algunas cosas para poder tener como esa fortaleza, subir la vibración, venir a hablarte y poder pedirte una segunda oportunidad, ¿vale? O simplemente sanar, ¿cierto? Sanar para conseguir, o para poder esta persona seguir adelante y quizás darse esta persona una nueva oportunidad de casarse contigo, si es el caso, que tú estés en su vida y todavía estés como de alguna manera esperando que esta persona sane
para que quizás esta persona salió de un divorcio, esta persona no se siente bien, esta persona no se siente bien a nivel emocional, esta persona puede que ya esté perdiendo peso, esta persona puede que esté pasando por un estado anímico bastante bajo, ¿sí? Por algún tipo de depresión. Esta persona no es que no te quiera, sino que esta persona viene de algún tipo de matrimonio o relación o convivencia traumática. Entonces probablemente tienes que darle tiempo, ¿sí? Porque aquí hay una batalla y hay memorias que todavía a esta persona le duelen, ¿ok? Y es una persona insegura, ¿sí? Es una persona bastante insegura, ¿ok? Y no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Son como memorias de esta persona duras, ¿sí? De un pasado duro, de un divorcio o de alguna cosa que todavía le impiden quizás darse una oportunidad romántica nuevamente, ¿sí? Porque aquí sale, mi mente aún está dice que no, pero mi corazón está diciendo sí. Puede ser, como te digo, que tu persona especial haya salido de un divorcio o de hace tiempo haya tenido una relación traumática o muy dolorosa y quizás le cueste trabajo volverse a abrir a una nueva oportunidad, ¿sí? Y también puede ser que en este momento esta persona, no sé, como te digo, esta persona no esté bien. Para muchos puede ser algo reciente, para otros puede ser algo ya de hace mucho tiempo. Sin embargo, es una persona que todavía sigue lidiando con el fantasma del pasado, ¿vale? Vamos a comenzar entonces aquí esta persona, algo así como te diría en el presente esta persona te diría: nuestras energías no están alineadas ahora mismo, nosotros no hacemos match, hay muchas cosas que yo quisiera decirte, ¿sí? Pero, como por ejemplo, yo quiero una vuelta contigo, te quiero de regreso en mi vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Como te digo, ahí el problema de esta persona es que tiene unas memorias difíciles del pasado que todavía no lo dejan seguir adelante. Aquí sería como: yo sé que en mi corazón nosotros nos volveremos a encontrar de nuevo, ¿sí? En el tiempo correcto. Yo aún recuerdo todos los buenos momentos que compartimos, ¿sí? Pero yo creo que eso tiene que ver más como con los momentos que compartió contigo, pero también puede ser que sean, yo lo siento mucho, que esta persona no te quiso, tal vez no te dijo, ¿cierto? Lo que esta persona sentía por ti, ¿vale? Puede ser que esta persona no te haya hablado en realidad, pero esta persona todavía piensa en ti, ¿sí? Esta persona todavía te tiene en su memoria, pero tiene una batalla interna porque tiene que sanar, ¿sí? Tiene que sanar primero para poderse abrir, ¿sí? Porque aquí vuelve y sale: mi mente está diciendo no, pero mi corazón está diciendo sí. O sea, esta persona te quiere, pero esta persona todavía tiene memorias duras, memorias que no le permiten moverse otra vez, abrirse completamente, darse una oportunidad, ¿ok? Para una relación ya mucho más seria, quizás algo formal, un matrimonio, una convivencia, cosas así, ¿vale? Bueno, vamos con la canción y luego terminamos con la afirmación, ¿vale? Y tu mensaje de los guías. ¿Qué sale aquí? Perdón, la canción se llama Gloria Estefan. Ok, espérate que antes de leerte la canción te voy a leer los numeritos para aquellos que les gustan los números de ¿cierto? Los números, ¿sí? Para los números de ángel y una numerología, bueno, los números son los siguientes: son 40, 24, 33, 19, 29 y 51. Esos son para ti, ¿vale? ¿Sí? Y te están diciendo que no tengas miedo de la oposición. Recuerda que una cometa siempre se levanta en contra del viento, ¿sí? Aquí te sale el número para tu persona especial, es el número 36, ¿sí? De pronto ahí puede ser que encuentres alguna clave, ¿sí? Y el número 9, mira, el número 36 y el número 9 para tu persona especial. Y vuelvo y te repito, tus números para ti son 40, 24, 33, 19, 29 y 51. Y no te olvides de mirar la frecuencia 295 Hz para aquellos que están luchando de pronto en este momento con perder peso o quizás ganar peso, ¿sí? Checa 295 Hz, ¿vale?
Y bueno, y el 36, la canción ahora sí, ¿cierto? Que es el número 36, que ese es el número de tu persona especial, para que cheques también si quieres ver un poquito más acerca de un mensajito oculto que tus guías te quieren decir, los ángeles te quieren decir, número 36, ángel número 36 o 9, ¿vale? Bueno, Gloria Estefan se llama la canción Hoy de Gloria Estefan, o sea, ese es el título de la canción. Bueno, algo así diría como hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Para algunos hay una posibilidad de una segunda oportunidad, un segundo matrimonio. Si esta persona es divorciada, puede que se case contigo, te pida una oportunidad para casarse contigo, ¿ok? ¿Vale? Hay una oportunidad de que se sane ese corazón roto si esta persona viene de un divorcio doloroso, una relación que necesita sanarse. Hay una oportunidad de que esta persona se dé una segunda oportunidad contigo y terminen en boda, ¿vale? O si eres tú quien está en medio de un divorcio, ¿sí? También hay una posibilidad de que sanes y vuelvas a encontrar el amor, incluso una segunda oportunidad para un segundo matrimonio, ¿ok? Entonces no pierdas la esperanza. Sí, pero recuerda cuidarte físicamente, tienes que cuidarte. Aquí hay otra canción que también te quiero dar, porque fíjate que cuando yo copié estas dos canciones, confundí los números y puse número 36 y después puse número 36 en la siguiente canción. Entonces te voy a dar la número 37, que era el número 36 en esta libreta. Por alguna razón debí haberlo puesto así, así que te voy a dar una segunda canción. Puede ser que la primera, la de Gloria Estefan, hoy sea para ti o para tu persona, ¿cierto? Y la otra canción, que se llama Primavera Anticipada, de Laura Pausini, como te digo, sea para ti o para tu persona. Tienes que decidir tú cuál de las dos energías en realidad son para una persona o para la otra, ¿sí? Puede que una de esas dos, una sea para ti y la otra para tu persona. Y aquí te sale Primavera Anticipada de Laura Pausini, flores, mosaico de colores, errores, cicatrizan hoy mejor en mí, todo es mejor en mí. Mira qué bonito, es una promesa para el futuro. Sí, sin duda serás tú el artífice en esta primavera que ya llegó. La siento a mi alrededor. Mira qué hermoso, oh por Dios, o sea, qué lindo, está precioso. Bueno, antes de la afirmación vamos a comenzar con el mensaje de tus guías. ¿Qué dicen acerca de esta situación con tu persona especial? Yo te lo digo. Aquí te sale: tú estás, oh my God, a punto de tener un gran cambio, ¿cierto?, en tu relación. Y está bien en este momento darte algún espacio, ¿sí? Aquí te dice, tú sabes lo que tú quieres y cómo alcanzarlo o cómo lograrlo. Y aquí te están diciendo, la vida comienza al final de tu zona de confort. ¿Ok? Solo tú sabes lo que esto significa para ti, el mensaje de tus guías. Y ahora sí vamos a comenzar acá con tu afirmación. Y la afirmación te dice lo siguiente. Te habla acerca de la armonía, ¿sí? De la armonía. Aquí te están diciendo, ok. Es como cuando uno está en este momento como a punto de estallar, ¿sí? Estoy estallando. Aquí te están diciendo que te permitas sentir. Porque el problema es que cuando uno, digamos, durante mucho tiempo tiene acumulados muchas cosas, ¿sí? Aquí en la parte, recuerda, hablaba acerca de las vibraciones, cosas que se dejaron sin decir, una segunda oportunidad, ¿vale? Es como que en el fondo de tu corazón hubiesen muchas cosas que no dijiste. ¿Te acuerdas que cuando uno está muy enojado o con mucho dolor, o a veces dice cosas, ¿verdad? O simplemente no dice cosas, las reprime? Aquí te están hablando de la importancia tal vez de no reprimir
sentimientos, sino dejarlos salir, ¿cierto? Aquí lo que te están diciendo, ok, te están diciendo que ese trigger statement es que tú, de alguna manera, a veces permites que como que se repriman todas esas emociones y luego, recuerda lo que pasa, decimos todo eso de una manera que puede terminar hiriendo a la otra persona, o simplemente yo misma somatizo, ¿cierto? Dentro de mí todo esto, pero me quedo con una cantidad de cosas, de dolor, de rabia, de enojo, de frustración, y no estoy diciendo lo que siento, ¿vale? Aquí te están diciendo que te des a ti mismo, ¿sí? Espacio para que puedas, deshacerte de todas esas emociones, ¿sí? Tomar tiempo para que tú te cuides de ti mismo. Mira aquí de ti misma, ¿sí? Aquí te hablan acerca de pérdida de peso, remover grasa, puede ser simplemente cuidarte más, lo que yo te decía, si estás muy flaquito, si estás muy gordito o gordita, ¿sí? Te están diciendo que te cuides, que cuides de tu mente, que cuides de tu cuerpo, de tu espíritu, que permitas que las emociones salgan, ¿cierto? Que todas esas emociones ocultas puedan como salir, ¿verdad? Dejarlas salir y soltar todas esas emociones negativas que en este momento te pueden estar dañando o podrían dañarte. Quizás si tú quieres darle una segunda oportunidad a esta persona, si esta persona y tú hay cosas que tal vez se hayan dejado sin hablar, pero hay que sacar todas esas emociones negativas antes quizás de tener una conversación con esta persona, ¿vale? Entonces eso es todo por ahora, ¿sí? Recuerda, en este momento, yo, ¿cierto? Me permito a mí mismo, a mí misma, sentir. ¿Okay? Y para ustedes que se sintieron identificados con lo de la herida de traición, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio donde vamos a usar esto no es un oráculo, estos son más cartas, ¿cierto? Son cartas de tipo más como análisis psicológico para ayudarlo a uno, ¿cierto? A cambiar patrones de comportamiento y para ser más consciente acerca de las cosas que de pronto, ¿cierto? Con las que estamos en este momento lidiando, ¿no? Son geniales. Estas son cartas del Enneagrama, se llama Enneagram Essentials. Son 125 cartas para, ¿cierto? Ayudarnos a darnos cuenta de pronto, ¿cierto? De aquellas cosas que debemos cambiar y aquellas cosas con las que estamos de pronto lidiando que quizás no están ayudándonos a hacer nuestra mejor versión, ¿vale? Y aquí también están las cartas de la sanación, de las 5 heridas, para aquellos que de pronto les interesa trabajar en ustedes mismos. Quizás Mística, es que yo no tengo ahorita dinero para trabajar con un psicólogo o con un terapista. Yo creo que de pronto te pueden ayudar, ¿no? Cositas como estas para estar un poco más consciente acerca de lo que nos pasa, ¿sí? Y esto nos puede ayudar a hacer estos ejercicios pequeños. De hecho, en internet hay mucha ayuda, incluso yo he bajado bastantes manuales ¿cierto? Para autodescubrimiento y ayudarnos a de pronto autosanarnos. Esto es para las personas que de pronto en este momento se ven con dificultades de conseguir de pronto un psicólogo, les cuesta bastante ir donde, ¿cierto? Quizás a alguien o un terapeuta que les pueda ayudar, ¿vale? Les voy a terminar con un mensajito de sus guías. También vamos a tener un mensajito de los guías al final, entonces no te lo pierdas, ¿vale? Si te sentiste, ¿cierto? En este momento que estás sanando, ¿cierto? De la herida de traición con tus padres, ¿cierto? Con un familiar también, porque a veces uno, como te digo, puede que uno no haya tenido quizás padres, pero a veces esos padres sustitutos, pero bueno, son tu familia, ¿vale? Y sentiste que también te traicionaron, ¿vale? Tu esposo, ¿sí? O tu pareja, sentiste que te traicionó, ¿vale? De alguna manera. Entonces vamos a tener aquí dos opciones. En este momento sale la opción número 1. Ya yo te voy a leer con cuál de las dos te identificas y leemos un poquito de, ¿cierto? De las tendencias tal vez que te tenías normalmente cuando eras pequeño, ¿sí? Y vamos a leer también una cartita de las cartas de sanación, ¿sí? Como para que entiendas un poquito lo que te está pasando. Y terminamos con un mensajito de los guías. Vamos a sacarles de una vez los mensajitos de los guías para ti, okay, para la opción número 1 y la opción número 2. Opción número 1 y opción número 2.
Bueno, entonces para la opción número 1, aquí, ok. Bueno, entonces la primera opción aquí sale lo siguiente. Bueno, si alguno de ustedes, ¿cierto? Porque aquí salen las dos opciones. Una es, por ejemplo, en el eneagrama, alguno de ustedes normalmente puede ser de, ¿cierto? Hay bastante posibilidades, ¿ya? Si están acá, de que sean de eneagrama 8 o eneagrama número 7, ¿sí? Y es bueno que de pronto busques en internet el eneagrama 7 y 8 si cuadras con esto, porque hay muchísimos ejercicios y información acerca de esto, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, las tendencias de niñez de la opción número 1, que es el eneagrama 8, dice así lo siguiente: estas personas normalmente tienden a tener mucha energía, ¿sí? A disfrutar los roles de liderazgo, ¿sí? A ser personas con una voluntad férrea, ¿sí? A personas muy confiados, ¿sí? Tienen con mucha confianza en sí mismos, ¿sí? Son personas compasivas hacia las personas que quizás están en una situación más de desventaja, ¿sí? También son personas que buscan la justicia y tienen grandes ideas. Los número 8. Si te sientes identificado, esta es la opción para ti, la número 1. Ahora vamos con la opción número 2, y la opción número 2 sería, corresponde al eneagrama número 7. Y el eneagrama número 7, las tendencias de la niñez normalmente, o tu cierto comportamiento, te hablan acerca de una persona que normalmente tiene una imaginación increíble, o sea, grande imaginación. Son personas muy aventureras, personas que son muy independientes, personas que se autorregulan, ¿cierto? En sus emociones, ¿vale? Manejas tus emociones, controlas tus emociones. Eres una persona que emocionalmente, digamos, no eres una persona dependiente, ¿sí? Sino que tratas de no depender emocionalmente de nadie. También eres una persona divertida y una persona que eres bastante juguetón o juguetona. Y también eres una persona que cuida de los demás. Eres una persona amorosa, ¿sí? Esta es la opción número 2. Entonces vamos a comenzar con la número 1, ¿vale? La número 1, ¿sí? Si te identificaste más con esta, que es la cartita rojita, ¿sí? El número 8, ¿sí? El eneagrama número 8. Entonces el eneagrama número 8, bueno, aquí hay como unas pequeñas afirmaciones, ¿no? Aquí están diciendo: yo no seré traicionado, ¿sí? Yo no seré traicionado. Es una afirmación que aparece aquí en esta carta. Para la opción número 2, la número 2, que es la 7, es sí, la número 7, la afirmación sería yo seré, ¿cierto? Una persona, bueno, yo seré cuidado. No sé, como te digo, puede ser que de pronto sí, puede ser que no te hayan cuidado cuando eras chiquito o pequeño, y como te digo, la opción número 1 es un poquito más con la cuestión de la traición, ¿sí? Aunque las dos, como te digo, como ya estamos hablando acerca de la herida de la traición, igual las dos tienen cartas, ¿cierto? Por ejemplo, acerca de la herida de la traición, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la opción número 1. Y en la opción número 1 te diría la carta de las cartas de la sanación. Te diría lo siguiente: yo decido confesar una de mis debilidades o fallas a una persona del sexo opuesto. Sí, puede que te cueste trabajo reconocer tus debilidades o tus fallos, ¿sí? Algo que no me hubiera atrevido a confesar y compartir antes. O sea, que te cuesta trabajo, ¿verdad? Abrirte, hablar de tus debilidades y de las cosas que tú crees que haces mal o que no haces bien, ¿vale? Mira, ¿sí? No suelo mostrarlos porque creo que si no los conocen, me querrán más y me aceptarán
con menos reservas. Entonces te cuesta trabajo, ¿verdad? Reconocer tus debilidades porque piensan que te van quizás a rechazar o algo así, ¿sí? Entonces aquí lo que te están diciendo el ejercicio es, si no soy capaz de hacerlo, me concedo el derecho a tener miedo a que se aprovechen de mí si dejo al descubierto mis puntos débiles. Está bien ser un poco vulnerable, ¿vale? Tal vez te cuesta trabajo, ¿ok? Opción número 1, vamos a ver qué dicen tus guías. A ver, y tus guías acá te están diciendo lo siguiente. Bueno, espérate a ver qué más dice aquí, a ver si hay otro mensajito extra para ti, número 8. Sí, mira lo que yo te decía. Es que creciste con la idea de que no está bien ser vulnerable o confiar en nadie. Sí, eso es para ti, número 8. Que creciste con esa idea, ¿vale? Y ahorita leemos la del número 7. Entonces vamos a leer tu mensaje número 1. Vamos a leer aquí acerca de lo que tus guías te están diciendo. Tus guías te dicen que tú manifestarás todo lo que tú necesites, ¿vale? Este es un regalito acá de tus guías o de la divinidad, ¿vale? Si estás esperando un paquete, no sé, algunos de ustedes están esperando algún mail o paquete o algo, o sea, viene en camino, ¿no? Aquellos que están esperando algún paquete. Aquí te dice que expreses gratitud, ¿sí? O bueno, puede ser que también te cueste trabajo expresar cierto gratitud, ¿no? Tu gratitud. Aquí te están hablando que es necesario que expreses gratitud, ¿sí? Como si tus planes ya hubieran ocurrido, ¿sí? Como si ya lo que sea que tú estás esperando ya hubiera pasado. Confía, ¿cierto? Confía en la divinidad, ¿vale? Que te está trayendo la asistencia que tú necesitas. Aquí te están diciendo que aprendas tal vez a ser agradecido, ¿vale? ¿Sí? Y que es importante que confíes, ¿cierto? Que eso que tú estás esperando lo vas a recibir. Tal vez, como te digo, también tiene que ver con esa posibilidad de ser vulnerable y de que si te abres, ¿sí? Como si te abres aquí, las personas no te van a traicionar, ¿vale? Entonces, vamos para la número 2. Entonces aquí lo que habla del número 2 es lo que dice aquí. Sí, que cuando eras pequeño o quizás todavía tengas eso o te sientas de esta manera, que creciste con la idea de que no está bien, ¿cierto? Depender de nadie para nada. ¿Sí? Eso sería para la opción número 2. Y la opción número 2 te están diciendo que, a ver, te hablan aquí, cuando, vamos a leer la carta de la sanación, dice, cuando tengo que pedir algo a alguien del sexo opuesto, ¿sí? Yo decido hacerlo directamente sin ningún tipo de manipulación. Sí, puede ser que de alguna manera tú sientas que tienes que hacer esto para poder ser escuchado o para poder, quizás, si no lo haces de esa manera, no vas a poder recibir, ¿cierto? Lo que necesitas, ¿sí? Por ejemplo, aquí te están diciendo que puedes usar algún tipo de manipulación como halagar, chantajear, mentir, seducir, llorar, amenazar o quejarte. Acabaron de llegar por aquí, así que no se preocupen. Acabaron de llegar las personas del trabajo. Como no vivo sola, entonces ya saben cómo es eso. Bueno, entonces aquí lo que yo te digo, puede que de alguna manera haya sentido que cuando tengas que pedir algo, tengas que de alguna manera, ¿cómo te digo? Usar la manipulación, halagar a estas personas, chantajear, mentir, seducir, llorar, amenazar o quejarte para que estas personas hagan lo que sea que tú, ¿cierto?, estás buscando que hagan. Aquí te están diciendo lo siguiente, que el ejercicio te están diciendo que hagas es que si no eres capaz, ¿cierto?, te están diciendo que te concedas por ahora el derecho a ser un poco manipulador y que te tomes tiempo para darte cuenta de cómo lo haces, ¿sí? Quizás que seas un poquito más consciente de lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo, cuando comienzas a hacer todas esas cosas, ¿vale? Como que te están diciendo que aprendas a ser más consciente y te están diciendo que te tomes el tiempo para darte cuenta, ¿cierto?, de estas cosas. Aquí recuerda, ¿cierto?, que tu ego es el que piensa que quien quiere probarme su amor debe complacerme en todo. Bueno, puede ser que pronto sí, que tú sientas que de alguna manera las personas tienen que darte todo lo que tú necesitas, ¿vale? O que si estas personas no te prueban con hechos que
le importas, pues no le importas, ¿vale? Quizás porque tú te hayas sentido así, ¿vale? Entonces por eso yo te digo que aquí tal vez te cueste trabajo depender de nadie, ¿sí? Porque te están diciendo, no está bien depender de nadie para nada. Pero bueno, aquí vamos para entonces tu mensajito. Te están diciendo que ores de corazón. A ver, ¿por qué te están diciendo que oren de corazón? Aquí la divinidad te está diciendo que ores realmente, que la fe puede mover montañas. Que le pidas, ¿cierto?, a la divinidad con todo tu corazón, ¿cierto?, acerca de los asuntos que te conciernen y que mires cómo los milagros pueden ocurrir, ¿sí? No sé si alguno de ustedes está esperando algún milagro, ¿cierto? O que de alguna manera tú sientes que es muy difícil, ¿cierto?, que las personas te puedan amar de la manera en que tú necesitas ser amado. Pero aquí te están diciendo que eso sí es posible, ¿vale? Y que tienes que creer, ¿cierto?, que lo que sea que tú necesites, no tienes que estar de alguna manera ni halagando, ni chantajeando, ni mintiendo, ni seduciendo, ni llorando, ni manipulando, amenazando o quejarte, ¿cierto?, para recibirlo, ¿vale? Porque eso que la divinidad tiene para ti va a venir, ¿vale? Y no necesitas hacer nada de eso para que recibas la bendición de Dios. O no tienes que, ¿cierto?, hacer absolutamente nada. Simplemente recibir, ¿vale? Porque eres amado, ¿sí? Eres amado y no tienes que hacer nada. Que no tienes que manipular, no tienes que mentir, no tienes que hacer absolutamente nada de esas cosas para ser amado, para ser querido, para ser aceptado. ¿Listo? Entonces era el mensajito para ti. Ahora sí, pues, no se te olvide suscribirte, darle like al vídeo y comentar para